Muchísimas gracias, profesor. Vamos a presentar al licenciado Marcos Guío. Un breve resumen también. Realizó estudios en la Universidad de Buenos Aires en filosofía, habiendo sido docente de la misma universidad y en el Comahue. Se desempeñó en otros niveles también de la enseñanza. Comienza a mediados de la década del 90 la traducción al castellano de la obra del autor tradicionalista italiano Julius Evola, habiendo dado sobre él mismo conferencias en diferentes lugares, sea de América como de Europa. En 1994, la editorial Heracles publica Rebelión contra el mundo moderno de Julius Evola, traducido por el licenciado Marcos Guío, o sea, hace 20 años. Desde ese momento se inició la traducción de más de 20 obras de dicho pensador, entre los que se destaca los 7 tomos de la magia, como Ciencia del Espíritu del grupo Ur, que integraba a Julius Evola, Los hombres y las ruinas, Más allá del fascismo, Imperialismo pagano, Escritos sobre la masonería, Oriente Occidente, etcétera, etcétera. Entre las traducciones más celebradas es la de Cabral Tigre, que será reeditada por la editorial El Hilo de Ariadna en unos pocos meses, con la traducción del licenciado Marcos Guío. Junto con la editorial Heracles se funda el Centro de Estudios Ebolianos, que hace poco el trabajo efectuado a lo largo de todos estos años y la adhesión de muchos intelectuales americanos a la obra de Julius Evola, se refundó el grupo denominándolo Centro Eboliano de América. El licenciado Marcos Guío, también fundador del diario El Fortín, que tiene más de 20 años de haberse editado su primer número, y actualmente funciona en forma digital, llegando a más lugares en América Latina y en Europa. Fundó también recientemente, la agencia de noticias Caliyuga, que tiene como función prioritaria realizar un seguimiento de las acciones bélicas y acontecimientos políticos de la guerra de civilizaciones desatada luego del 11 de septiembre del 2001. A dicha agencia también posee un programa de radio que se emite los días jueves con columnistas conocidos del ámbito tradicionalista. Finalmente, es autor del libro La Era del Paria, que compila sus principales trabajos sobre el análisis y vida del pensador tradicionalista italiano Julius Evola. Profesor. Bueno, gracias por la introducción. Yo corregiría que son no 20 sino 30 las obras de Evola que hemos estado traduciendo, y de paso comentar que la publicación El Fortín tiene 30 años, que se editó por primera vez en la Patagonia, y que ahora el año que viene, se cumplen 30 años el año que viene, vamos a hacer un acto recordatorio en donde vendrán desde la Patagonia quienes fueron sus directores originarios, porque fue una publicación no eboliana en sus comienzos, pero que después fue afinando, digamos así, un poco el lápiz y convirtiéndose propiamente en un órgano eboliano de pensamiento. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a dividir nuestra exposición en dos partes, O sea, una primera parte es un texto que yo he elaborado especialmente para este evento del día de hoy, que lo leeré, y luego una segunda parte que será un análisis y comentario que nosotros haremos de la obra Tradiciones Varias, que es la otra que nosotros nos convocaba aquí para presentarla, y esa no va a ser leída, eso va a ser un comentario que haremos del texto. Bueno, yo voy a pasar entonces a leer lo que he escrito para el evento del día de hoy, lo cual después va a ser publicado en justamente la publicación El Fortín. Hoy, hace 40 años, en su habitación de Roma, junto a 2 de sus inseparables discípulos, Julius Evola, ante la posibilidad de su muerte, se hacía poner de pie ante la ventana del departamento en el que viviera durante toda su vida, siguiendo la máxima tradicional de que un guerrero muere siempre de pie y en combate. Así abandonaba esta vida el pensador más grande que diera el siglo XX, del mismo modo en que lo hiciera 75 años antes uno de sus principales maestros, o sea, el más grande del siglo XIX, Federico Nietzsche, cuando finalizaba el anterior. Aunque la diferencia entre ambos es que el primero, en tanto no pudo soportar el peso del derrumbe de lo que había a venir, perdió la cordura en la última etapa de su vida. Evola, en cambio, mantuvo la lucidez hasta el último momento.
pudo así transcurrir de pie entre las ruinas, y tal es el título de una de sus principales obras. Pudo sobrellevar el Kali Yuga, haciendo en modo tal que aquello contra lo cual nada podemos, no pueda a su vez nada en nuestra contra. Y pudo finalmente cabalgar el tigre, y este es el título de otra de sus principales obras, todas por supuesto traducidas por Ediciones Heracles. Es decir, el mundo moderno, en su etapa compulsiva y final, sin ser devorado por éste. Ébola fue pues el gran intelectual del siglo XX, no fue el filósofo, es decir, el académico laureado y publicitado por el sistema, aquel que en tanto exalta sus valores, aún en forma de pretendida crítica, pero resuelta en el seno de sus mismos cánones, es reconocido y premiado por este. Fue un intelectual en el más pleno sentido de la palabra. Fue alguien que se jugó por los principios y no silenció absolutamente nada, ni que, aun conociéndolos en su crudeza y en su carácter anacrónico, se recluyó en un quietismo pasivo, del estilo de su también maestro René Guénon, de aquellos que se remiten a esperar fatalmente el final de un ciclo histórico. Fue pues simultáneamente un hombre de acción y de pensamiento. Si hubiera una imagen que él mismo cultivó, creo yo que la que mejor cuadraría con su personalidad es la del caballero templario, aquel que era simultáneamente monje y guerrero, que cultivaba en simultaneidad la acción y la contemplación, que buscaba el equilibrio entre ambas facultades superiores del hombre, el intelecto y la voluntad, y en donde ninguna de ellas era la que determinaba a la otra. Fue pues un hombre que simultáneamente, con haber sabido exponer de manera magistral y en concordancia con un léxico para los tiempos actuales los principios perennes de la tradición, señaló también las vías para llevar a cabo una acción de rectificación en contra de aquella realidad o mundo que los negaba radicalmente. Toda su obra, pues, puede condensarse en la frase con la que se titula su texto principal: Rebelión contra el mundo moderno. Ébola fue, pues, y será un verdadero pensador y guerrero en contra de esa realidad negatoria del mundo del ser y de lo sacro que es propiamente el mundo moderno. Es en contra del mismo y a favor de su contraste absoluto, el mundo de la tradición, que nuestro autor y maestro ha desarrollado su vida entera. Y es en tal simultáneo combate y esclarecimiento de ideas que nosotros, desde el centro eboliano de América, hemos abrevado sus principios y nos hemos encargado de difundirlos durante todos estos años. Pero yo quiero señalar aquí otra coincidencia importante. Este año se cumplen los 20 en que por primera vez editáramos en nuestra obra, en nuestra lengua, la obra principal de nuestro autor, Rebelión contra el mundo moderno, la que curiosamente, o no tanto, permaneciera inédita en castellano durante 60 años, ya que fuera editada por primera vez en 1934, habiendo sido la nuestra la última lengua de importancia en que se diera a conocer. Y quiero también marcar esta coincidencia. Cuando presentáramos allá por 1994 esa obra e hiciéramos conocer por primera vez en nuestro medio la existencia del pensamiento eboliano, dando una conferencia ante un público que literalmente ignoraba quién era Julius Ébola y de quién se trataba, fui acompañado en tal ponencia por nuestro entrañable amigo Horacio Cañi,
quien nos ha demostrado haber sido capaz de mantenerse fiel en todo este tiempo a tales principios. O sea, hace 20 años, con el amigo Cañi, presentábamos Rebelión contra el Mundo Moderno y presentábamos por primera vez la existencia del pensamiento eboliano aquí en la Argentina. Y bien, permítaseme ahora, luego de esta introducción, exponer brevemente dos puntos esenciales. El primero de ellos: ¿cuál era la importancia de promover la figura de Julius Evola en nuestro medio? Y el segundo, ¿qué es lo que ha pasado durante estos 20 años, desde que comenzara a difundirse, sea aquí en la Argentina, como también en América, en España y Portugal, países estos últimos en los cuales, si bien se lo conocía en ciertos ambientes, no acontecía con sus obras principales, que nunca habían sido conocidas? Se lo había hecho con Cabalgar el Tigre en forma reducida y con Los Hombres y las Ruinas apenas en una edición caseras. Solamente había trascendido al gran público algunas obras monográficas, como El Misterio del Grial, el Yoga Tantra, la tradición hermética, Metafísica del Sexo. Obras estas todas importantes, pero que en tanto desgajadas de los 3 textos anteriores aquí citados, y a los que se podrían agregar también otros que estaban inéditos, como Imperialismo Pagano, El Camino del Cinabrio, no permitían un pensamiento cabal y verdadero de su pensamiento. Insistimos pues en lo principal, y propiamente metafísico de Évola permanecía inédito e ignorado. Vayamos pues a lo primero de todo. La Argentina de 1994, es decir, de fin de siglo y de milenio, venía de padecer un par de frustraciones históricas que a muchos de los que estamos aquí nos ha tocado vivir de alguna manera. El 2 de abril de 1982, nuestra patria se jugó una de las cartas históricas más importantes de todas, aquella que se remontaba a nuestras mismas guerras de independencia. Pues si fuimos capaces de salirnos de España en una epopeya heroica, no habíamos sido, en cambio, capaces aún de liberarnos de la otra gran potencia que nos ayudara a hacerlo, pero al precio de habernos sometido a una concepción del mundo que no era la nuestra, es decir, a una concepción materialista, moderna y consumista, tal como vivimos en estos días en sus estertores finales. Era Inglaterra la que a través de sus diferentes laderos vernáculos había impedido la concreción de los sueños de San Martín y de Belgrano, nuestros libertadores que concibieron también un gran imperio americano. En vez de ello, el precio a pagar por nuestra liberación del Estado de colonia era el mismo que se sucedería años más tarde con Europa y el Medio Oriente, cuando se liberaron también, pero como nosotros, al precio de una fragmentación de varios imperios en un conjunto interminable y lamentable de republiquetas. La breve y tristemente concluida Guerra de Malvinas puso de relieve dos cosas importantes: que en primer lugar aquí había una causa no solamente argentina por la que se combatía, sino una causa americana e imperial, que nuestra lucha no era simplemente por unas islas irredentas, sino por una cultura nacional, por una independencia nacional y principalmente contra una concepción del mundo moderna, de la cual Inglaterra era la principal exponente. Tal como dijera Ramón Doll, ese gran pensador argentino olvidado, allí, en el océano austral, un inglés se nos plantó de manera permanente y prepotente para recordarnos a cada instante nuestra situación de colonia vergonzante en la que nos encontramos. Por eso Doll decía que la reconquista, no la recuperación diplomática, tal como se dice ahora, y de lo cual se nos ríen en la cara,
sino la acción militar es y sigue siendo siempre la meta principal que debe tener la Argentina y agregaríamos nosotros América toda. Pero lo que nos enseñó dicha contienda en su fatal brevedad fue justamente el hecho de que no se tuviera conciencia clara de aquello por lo cual se estaba combatiendo. Y lo más grave del caso fue que aquellos que sí percibieron tal situación fueron también los encargados de poner coto inmediato a la misma, a fin de que no se arribara a límites tan graves y profundos como los prenunciados. Luego de la derrota de Malvinas, son muchas las cosas que se dijeron al respecto, pero hay algunas que nos parecen esenciales y de las cuales no nos debemos evadir en modo alguno. Se dijo, y con razón, en un informe militar que podrá ser cuestionado en varias cosas por su parcialidad, pero no en ciertas evidencias aportadas, que para los militares que se lanzaron a la guerra, la misma no fue total, tal como hubiese correspondido a una contienda semejante, sino parcial y a medias. Es decir, no alcanzó a ser una guerra en serio, pues ¿dónde se ha visto que cuando se toma una decisión tan extrema como lanzarse una guerra, lo cual es el hecho más elevado y comprometido de la política, hubiese habido partes de nuestras Fuerzas Armadas que no se lanzaran al combate alegando razones de oportunidad? Nuestra flota, por ejemplo, no salió del puerto argumentando que el enemigo tenía submarinos atómicos. Eso es como si los ingleses no hubiesen venido porque teníamos misiles Exocet, u otros militares que directamente se rindieron sin combatir o sin haber peleado hasta el final, como el mal habido general Menéndez. Más humillante todavía fue haber escuchado un comunicado radial de las Fuerzas Armadas en ese entonces en el poder, manifestando que se retiraban de la guerra porque el enemigo tenía armas demasiado sofisticadas para ellos. ¿Dónde se ha visto que cuando está en juego el honor o la dignidad de una nación, se privilegie la vida? Los talibanes, por supuesto que no opinaron así en su guerra en contra de 50 naciones, entre las cuales se encontraban, y a la cabeza de todas ellas, los Estados Unidos y la misma Inglaterra. Pero lo más grave no tanto fue el accionar nefasto que tuvieron gran parte de nuestras Fuerzas Armadas, principalmente en sus mandos superiores. Exaltamos sí excepciones de heroísmo que hubo durante la contienda, por supuesto. Si de acuerdo al dicho de que el pez se pudre por la cabeza, la principal deserción fue la de la institución espiritual que regía nuestra patria, y que era en ese entonces, pues ahora lo es mucho menos, la Iglesia Católica. Nos preguntamos, ¿de dónde ha surgido ese culto exasperado por la vida y por la paz, que nos permite que ella sea y a cualquier precio, y que ha llevado a muchos militares a rendirse sin haber peleado lo suficiente y prefiriendo la rendición y la vida antes que la muerte heroica? Fue la Iglesia Católica, en sus muchas jerarquías, y hasta en el mismo Papa, la que impetró por la rendición de nuestras Fuerzas Armadas, mediante la consigna vociferada aquí en plena plaza durante los combates de Puerto Argentino de que queremos la paz. Es indudable que, de acuerdo al proceso hacia la modernidad impuesto por el Concilio Vaticano II, que una guerra por una concepción del mundo, tal como se perfilaba convertirse la de Malvinas, en donde se combatiera la concepción británica y protestante del capitalismo y de la economía como destino del hombre, resultaba una cosa que perturbaba los planes mundialistas de los que participaba una institución que había llegado a convertirse como una rama religiosa y güelfa de las Naciones Unidas, por lo que habría de hacer hasta lo imposible por impedirla. Esto fue lo que explicó que por primera vez en toda la historia nuestro país fuera visitado por un papa, y justamente durante la guerra de Malvinas, a fin de impetrar por su final vergonzoso.
Y henos aquí que ante este hecho dramático, el nacionalismo argentino, es decir, aquella fuerza que concebía volver y restaurar las tradiciones medievales y antimodernas que existieran desde la época colonial y que fueran perdidas en el momento de la Guerra de la Independencia, en el cual la Guerra de la Independencia se detuvo, justamente cuando se tenía que dar cuenta de nuestro aliado y amigo Gran Bretaña, impidiendo que nos penetrara, tal como lo hiciera durante estos largos años, de repente dicho nacionalismo se quedó sin instituciones en las cuales apoyarse y sentirse respaldada. Las reservas de la cristiandad y de la tradición nacional que aún existen en nuestro suelo, a través de la Iglesia y las Fuerzas Armadas en sus principales y más combativos sectores, luego de la deserción acontecida en Malvinas, ya habían dejado de existir. Estábamos solos y había que reconocerlo. Y tal soledad se agudizó aún más cuando, como consecuencia de esa rendición inexplicable de Puerto Argentino, se produjeron en el país los estertores cadavéricos propios de un cuerpo agonizante que efectúa sus movimientos finales, los cuales fueron conocidos como las rebeliones cara pintada en el seno de nuestras Fuerzas Armadas, y que, de acuerdo al espíritu heredado en Puerto Argentino, terminaron rendidos también en forma inexplicable y humillante. En algunos casos, aun cuando tenían todas las posibilidades de haber ganado, para llegar a lo más vergonzoso de todo, siempre por su gestión güelfa y clerical, la de haber convocado a votar por verdaderos exponentes de la entrega y la modernidad, como el mal habido señor Menem, el mismo que junto a Alfonsín entregara a aquel país que fuera el único que nos diera la espalda en la guerra de Malvinas parte de nuestro territorio austral, sin haberlo defendido y con la excusa de que se habría tratado de un gran desierto inútil de explotar económicamente. La década del 90, calificada hoy como década perdida, fue en cambio, para muchos de nosotros, que nos abocamos a abrir un nuevo camino, la década verdaderamente ganada, la década de apertura hacia una posibilidad nueva en el seno del pensamiento nacional y alternativo. Al fin y al cabo, el viejo nacionalismo que quedara sepultado en Puerto Argentino y con las derrotas cara pintada, daba lugar a una cosa nueva. Tal como dijera Évola, luego de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, ya no hay más puntos de apoyo, no hay a dónde ir. Todas las instituciones en las que antes nos sentíamos respaldados han dejado de existir. Tenemos entonces que ser nosotros mismos aquellos que seamos capaces de encontrar en nuestra más profunda interioridad nuestro propio fundamento, aquella fuerza interior que sea capaz también de producir un nuevo comienzo. De acuerdo al remanido dicho de que no hay mal que por bien no venga, ahora se nos presentaba una importante posibilidad, la de poder ponernos a prueba y librar una gran guerra interior, una guerra heroica, por la cual nos acostumbráramos por fin a estar solos con nosotros mismos y en la resignación de que no existe más nada que se pueda rescatar y que estamos rodeados de ruinas por doquier, abriéndonos así el desafío de ser capaces, a partir de allí, de construir una nueva realidad, es decir, un nuevo nacionalismo, ya no más de fronteras y de simples territorios, ya no más subordinado a espadas salvadoras o a iglesias providenciales que exigen sumisión obtusa, sino principalmente de ideas, de rescate de un gran principio que vaya incluso más allá de la misma nación argentina. En el fondo, reconozcámoslo,
una republiqueta más generada por la guerra de independencia inconclusa. Somos sumamente exigentes en nuestros reclamos. Queremos el imperio americano que concibieran nuestros libertadores, aquel que hubiese sido capaz de mantener la idea y el principio de una gran unidad de todos nosotros en función de ideales superiores a los de la economía y el consumo, que nos han inculcado el colonialismo inglés primeramente y luego su cría los Estados Unidos. Por eso la idea de que este nacionalismo sea americano. Y alguien dirá, ¿por qué americano y no latinoamericano o hispanoamericano o iberoamericano? Por una razón muy sencilla, porque le queremos disputar a los yanquis el monopolio que le han dado a tal palabra. Hoy en día, paseando por Europa y aún en países de nuestro continente, se ha aceptado la imposición semántica de que solamente lo que hay en el norte es América, y nosotros, en cambio, para diferenciarnos de ellos, estaríamos obligados a imponernos un aditamento. Nosotros somos los verdaderos americanos, los que rescatamos el ideal imperial que existiera siempre en este continente, desde los grandes imperios que aquí existieran aún antes de los incas y los aztecas y el mismo imperio español. Mientras que los imperios americanos son milenarios, el sistema democrático, que no es originario de este continente, es una falsificación extraña a todos nosotros, que se ha impuesto en los Estados Unidos primero y en el resto de América después. Es decir, que en América, con aditamentos, tiene poco más de 200 años. Y ahora una palabra de lo que ha pasado en estos 20 años. Tal como dijéramos hace minutos, en 1994 apenas podíamos balbucear la palabra Julius Evola. Fue sumamente costoso hacer conocer su pensamiento. Y hoy, a través de Ediciones Heracles, podemos decir con satisfacción que hemos traducido prácticamente la totalidad de su obra. Y aquellas que se han agotado ya están a punto de volver a salir, como Cabalgar el Tigre, por ejemplo, que lo será a través de otra editorial con más alcance de la nuestra, y a cuya labor se ha abocado el licenciado Pinkler, que nos mencionaba recién el amigo Arrasalte, y al que queremos felicitar por ello. Bueno, no está aquí presente, pero se le puede transmitir la felicitación. En todo este tiempo han sido muchos los ataques padecidos por parte del sistema, sea nuestra obra y persona como el pensamiento de Évola que hemos difundido. Como parte de todo ello queremos mencionar especialmente los ataques que han venido de aquella vertiente terminal que ha sido el nacionalismo güelfo, que tanto daño le ha producido a nuestra causa, todos los cuales fueron debidamente refutados, y para ello existen las páginas de la publicación El Fortín, que así lo atestiguan. Pero principalmente el éxito del pensamiento eboliano no solamente se ha debido al fragor y popularidad que el sistema nos ha prodigado con sus descalificaciones, sino también al hecho de que la misma historia se ha ido desarrollando tal como el gran maestro manifestara, y en algunos aspectos los hechos han terminado superando sus propias expectativas. Acotemos que Évola terminó sus días en un estado de pesimismo respecto de las perspectivas que se presentaban en lo inmediato. Consideró que el mundo moderno estaba condenado a su final, pero que para que el mismo se consumara y por lo tanto se pudiese producir un nuevo comienzo de la historia, se debía salir de la meseta en la que nos encontrábamos, siendo para ello necesario la existencia de una élite capaz de llevar los acontecimientos hacia tal resolución. Y fue el respecto pesimista en cuanto a las posibilidades reales de concreción de tal meta, tal como nuestro colaborador de Bariloche, Julián Ramírez, nos lo ha hecho notar en un texto reciente, pues pudo constatar cómo el mundo moderno
a pesar de su situación de inferioridad, en tanto se trata de un orden unidimensional que niega la existencia de un orden superior, cuando se topaba con algún tipo de orden sostenedor de valores tradicionales, acudiendo a su superioridad tecnológica, lo abatía con una facilidad sin límites. Nos daba el famoso caso de la India, en donde unos pocos batallones ingleses daban cuenta con gran facilidad de una civilización milenaria y tradicional como la hindú. Y finalmente, el caso del Japón, la última gran civilización tradicional, en la cual los grandes aviadores kamikaze eran abatidos todos antes de llegar a su objetivo, habiéndose así logrado democratizar, es decir, convertir en sociedades masificadas, tecnificadas, bestializadas, conglomerados que fueron los últimos grandes bastiones de la tradición, como el Japón, la India y China. Pero ¿qué es lo que ha cambiado desde la muerte de Ébola? Recordemos, Ébola muere en el 74. Entonces, del 74 ahora, ¿qué cambios importantes ha habido? Por los cuales podemos hablar nosotros de un cierto optimismo, distinto del pesimismo que tenía Ébola. Yo creo que hay una serie de fechas fundamentales que es dable resaltar y que dieran cabida a fenómenos no conocidos por Ébola. En 1979 se produjo en Irán la primera revolución islámica con el ayatolá Jomeini. La misma fue de importancia decisiva, pues sentó las bases de una tercera posición en un mundo dividido en ese entonces entre imperialismo ruso y norteamericano. Tal revolución calificó en forma eboliana como iguales a esas dos expresiones a las que consideró no como simples imperialismos, sino como formas abiertas de satanismo y de inversión de valores. 10 años más tarde, en 1989, un movimiento tradicional como el Mujahidín, que luego tomará la estructura del movimiento talibán y de su élite Al-Qaeda, derrotará a Rusia, logrando la verdadera y propia disolución de tal imperio, conocido en ese entonces como URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Faltaba, sin embargo, hacer lo más importante todavía, que era, a fin de evitar cualquier duda respecto de la identidad de tal movimiento tradicional, llevar a cabo lo más difícil, consistente en la destrucción de la otra gran anomalía gemela en la cual se asentaba el mundo moderno, que son los Estados Unidos. El 11 de septiembre del 2001, por primera vez en toda la historia, tal anomalía fue atacada, destruyéndose su centro financiero, con el cual controla la economía del planeta, y parte de su centro de inteligencia militar. Fue el primer ataque que se le produjo a tal imperio en su misma metrópolis. Luego, y como secuela de ello, se llevaron a cabo varias guerras, las que aún continúan en proceso, a pesar del largo tiempo transcurrido. Afganistán, Yemen, Siria, Libia, en fin, lo que ha dado en llamarse la primavera árabe. Y el movimiento está en plena expansión en el Cáucaso, en la provincia de Uigur en China, y hoy hasta en la misma Europa, en Ucrania, en donde el Pravi Sector sostiene abiertamente una tercera posición, consistente en los ideales ebolianos de la antimodernidad, representada por igual por sus dos expresiones falsamente antagónicas, Rusia y los Estados Unidos, en forma simultánea. Resaltamos este hecho importante acontecido en Ucrania especialmente. Para hacer frente a la modernidad, decía Ébola, resulta indispensable la gran unión trascendente entre las grandes religiones y tradiciones espirituales. Lo que nosotros en estas tierras hemos constituido a través del Frente Cristiano Islámico, que es otra realización de este centro no mencionada por Garayalde. Uno de cuyos exponentes, a través del Islam, el amigo Madil Al-Asghani, que nos suele acompañar en el programa, en los programas radiales de la agencia Kali Yuga. Todas las semanas nosotros emitimos un programa radial en donde exponemos todos los detalles de la actual guerra de civilizaciones, desde un punto de vista
estrictamente tradicional. El Private Sector hoy convoca a musulmanes y a cristianos en su propio país, en el caso de los tártaros de Crimea, a hacer frente a tal anomalía, representada por la invasión del imperialismo ruso en su afán ya confeso de querer reconstituir la antigua Unión Soviética, que fuera disuelta en su guerra tradicional por el fundamentalismo islámico. Es dable destacar aquí que dicha fuerza, o si queremos usar las más adecuadas palabras de George Bush y del señor Putin para definirlo, el fascismo islámico, ha sabido hacer aquello que Ébola formulaba en sus textos. Es decir, ante un mundo terminal que se ha encallecido respecto de todo lo espiritual y sutil, y ante el cual los procederes mágicos que otrora se podían haber empleado para detener a una fuerza antitradicional y subversiva han perdido su eficacia, se trata de usar, como en la misma técnica del judo, la fuerza del enemigo en su contra. El kamikaze islámico, como su par del Japón, aunque de una manera más multitudinaria y masiva, hoy utiliza las mismas armas del enemigo para destruirlo, pero con una ventaja sustancial, pues para este la máquina no es el sustituto del hombre, sino apenas el instrumento para destruir al enemigo. El yanqui usa la máquina para evitar el combate. Por eso el arma actual que utiliza es el drone, que es un robot con alas encargado de matar a los fascistas islámicos, pero no tiene comparación en cuanto a efectividad con el kamikaze, que se inmola y cuya precisión siempre será mayor que la de la máquina usada por el burgués que odia y detesta la guerra, pero no las matanzas y exterminio de sus adversarios, los que busca producir por medios artificiales. O sea, el burgués odia tanto a la guerra, pero es el que produce las peores matanzas que se han visto en toda la historia. Hoy el kamikaze, empleado por primera vez en una gloriosa gesta en el mismo territorio yanqui un 11 de septiembre, está ganando la guerra en Afganistán, en Irak, en Libia y en Yemen, y en corto plazo lo hará en Siria, pues el hombre siempre será superior a la máquina, y en eso el mundo tradicional está demostrando por primera vez ser superior al moderno, en tanto que será capaz de derrotarlo. El sistema está sumamente preocupado por el crecimiento del pensamiento eboliano en estos 20 años. Tiempo atrás, el ex fascista Fini fue a visitarlo a su nuevo mentor, el premier israelí de ese entonces, Ariel Sharon, y recibió de este, junto a felicitaciones por sus cambios espectaculares, indicaciones precisas respecto de lo que tenía que hacer desde su cargo importante de ministro del gobierno del corrupto Berlusconi. Evite la difusión del pensamiento eboliano, fueron las precisas órdenes recibidas, es decir, deshágase del gran enemigo del pensamiento moderno, del cual el sionismo judío es una de sus principales matrices. No dijo evite el nazismo, evite los nacionalistas güelfos inoperantes, dijo evite Ébola, destruya su herencia. Y al respecto, son muchas las medidas adoptadas por el sionismo para su destrucción. El primer procedimiento ha sido el de tratar de aniquilarlo en su esencia, haciéndolo pasar por un pensador racista y nazi hecho y derecho, como una especie de Rosenberg italiano. Esta tarea, bueno, la hemos refutado en nuestras páginas del Fortín, que se ocupa de refutarlos absolutamente a todos, mostrando que Ébola no era, como ellos dicen, un autor nazi ni tampoco meramente europeo. Es más, era un crítico duro del nacionalismo que hoy se expresa en el viejo continente, con figuras como la de Le Pen, quien, digámoslo aquí, también se dice eboliano, aunque seguidor no propiamente de Ébola, sino del virus ébola, con B larga, que según él sería la gran solución para liberarse de tantos negros que lo afectan y que ponen en peligro la integridad racial de su continente. Nosotros que somos ebolianos y no ebolianos, como ellos, les queremos decir sencillamente que si Europa deja de ser blanca no es por culpa de los negros, sino de los blancos que han convocado a los negros a realizarles tareas serviles que ellos no quieren hacer, y de las blancas que se mezclan con los negros sin estar obligadas a hacerlo.
al fin y al cabo, no fueron los negros los que inventaron la esclavitud. Y al fin y al cabo, también no es una casualidad que el sionismo celebre el triunfo de Le Pen en Francia, pues quiere dureza no solo contra los negros, sino principalmente contra el fascismo islámico, contra el cual él llama a combatir en nombre de una lucha en contra del terrorismo internacional. Y por último, no queremos silenciar otro hecho significativo. El imperialismo ruso, que bien sabemos que es también ideológico, tras la caída de la URSS y de la fragmentación del marxismo-leninismo, hoy en su nueva variante putiniana y euroasiática, acude a un camuflaje de derecha. Del mismo modo que antes engañaba haciéndose pasar como de izquierda, haciendo así honor a su origen marxista, por el cual la ideología es un instrumento, por el cual un grupo se justifica a sí mismo ante el resto de las personas, con una pluralidad de procedimientos dialécticos y de lo más dispares. Curiosamente, hoy en día en América, debido a la importante expansión que ha tenido el pensamiento eboliano, y en tanto ya no convoca por la izquierda luego de la estrepitosa caída de la Unión Soviética, tiene que aparecerse bajo la forma de pretendidos encuentros culturales que curiosamente se presentan alegando la figura del maestro Ébola para difundir su propia ideología imperialista. Somos testigos presenciales del hecho de haber sido invitados años atrás a un encuentro pretendidamente boliano, en donde con la presencia de un estrecho asesor de Putin se quería en forma espuria entrometer a tal imperialismo bajo el manto de tal doctrina tradicional. En ese encuentro efectuado en Brasil, país que por integrar el BRICS interesa sobremanera a los rusos, nosotros tuvimos la ocasión de estar presentes y de refutar tal mezcla espuria. En fin, podemos decir con orgullo que por la preocupación que el enemigo ha prodigado al pensamiento de Ébola, estos 20 años de actividad han sido para nosotros prolíficos, sumamente, y que vamos por el buen camino. Bueno, estas serían las palabras que nosotros hemos querido, el resumen que hemos querido efectuar respecto de la labor, primero la evocación a la figura de Ébola y la labor desarrollada por nuestro centro en estos 20 años de actividad. Y ahora en la segunda parte de esta conferencia vamos a hacer la presentación del libro de Ébola, Tradiciones Varios, que es el otro texto que hemos editado simultáneamente junto con el de Nietzsche, que nos acaba de exponer tan brillantemente el amigo Cane. Tradiciones Varias resume 3 tipos de tradiciones que faltaban exponer, porque primero vamos a ir a lo principal. ¿Qué es la tradición para Ébola? La tradición es el gran camino para alcanzar esa dimensión espiritual que el hombre tiene. Y son varias las tradiciones porque los hombres son diferentes, las culturas son distintas. Entonces ese mismo camino, esa misma realidad que es la tradición, tiene caminos distintos, de acuerdo a las razas y a las culturas. Los hombres son distintos, los hombres son diferentes, pero la tradición es una. O sea, el espíritu, que es la dimensión superior, que tiene que suscitarse, pues el hombre nace, digamos así, biopsíquico, pero el espíritu se desarrolla a través de un largo aprendizaje, de una larga actividad, una actividad fundamentalmente ascética. Es el segundo nacimiento que en el hombre se produce. Ese segundo nacimiento se produce a través de distintas tradiciones, que son caminos distintos de acuerdo a las comunidades y a las razas a las cuales se pertenecen. Ébola ha querido a lo largo de su obra desarrollar ese mismo principio tradicional a través de distintas tradiciones, de distintas expresiones culturales. Y por eso ha habido varias obras, por ejemplo, en la doctrina del despertar, él desarrolla el budismo Pali, o sea, el budismo originario.
O sea, llegar a esa tradición a través del budismo, pero del budismo originario, distinto de las distorsiones que ha habido posteriormente, o sea, que lo han pervertido en sus orígenes. Y luego hay otro texto que en italiano sería el yoga de la potencia, si lo tuviéramos que traducir literalmente, y que en castellano se tradujo como el yoga tantra, en donde, bueno, otra manifestación que hubo en la India, el tantrismo, y que él contrasta a lo largo de su obra con el vedantismo. Y vamos a tratar de editar, de paso aprovecho para dar una pequeña primicia, o sea, no se ha terminado toda la obra de Évola, pero estamos a punto de sacar un texto juvenil de Évola, que sería, digamos así, el antecedente de este Yoga Tantra que se tradujo al castellano, que sería el hombre como potencia, en donde critica la postura de René Guénon, en su actitud de reivindicar el Vedanta. De las tradiciones hindúes que Guénon reivindica es el Vedanta, que según él es una tradición decadente, es una tradición que se puede de alguna manera asimilar con el desvío moderno, y ante ello que contrasta el tantra, el tantrismo. Y bueno, esa obra esperemos poder sacarla antes del próximo encuentro. Estamos en esa tarea, después me vas a contar algún detalle de eso. Luego la tradición hermética, el hermetismo, una tradición occidental. El taoísmo, también otro texto escrito por Évola. La tradición romana, que nosotros hemos tratado de, si bien no ha sido un libro escrito por Évola, pero nosotros hemos tratado de recopilar artículos que Évola escribió sobre lo que podría ser el paganismo romano, el estoicismo y otras manifestaciones similares. Así que prácticamente agotó todo. A ver, se me debe escapar alguno. El taoísmo lo dijimos, y el misterio del Graal, el misterio del Graal, el gibelinismo. Faltaban 3 tradiciones más que Évola desarrolló, que esa es la que sacamos en este libro. Uno es un trabajo sobre el pitagorismo, en donde Évola analiza los versos áureos de Pitágoras. Es un texto muy interesante porque es un análisis crítico. Évola tenía una gran capacidad de síntesis y realmente como analista era excepcional, porque sabía dar siempre en la tecla de los problemas fundamentales, ¿no? O sea, tenía una virtud muy grande. Cuando analizaba las cosas tenía esa capacidad de saber dar en la tecla de dónde estaban los temas esenciales, porque claro, sus principios eran principios esenciales, o sea, la tradición con mayúscula. No era un simple erudito que se dedicaba simplemente a analizar un texto y dar simplemente detalles de erudición, nació en el tal lado, fue escrito en el tal otro, etcétera, etcétera. No, iba a lo esencial. ¿Dónde está la esencia del tema? ¿Cómo recabamos a partir de aquí la idea esencial que es la tradición? Y entonces, el pitagorismo es un conjunto de escritos que aparecen aquí. Luego hay una serie de textos que se vinculan a otra tradición, que es el mitraísmo. Y luego el tercero, que sería la tradición del budismo zen, el que se desarrolla principalmente en el Japón. Entonces con esto prácticamente quedaría agotado el relato expositivo de distintas tradiciones por parte de Évola, tradiciones que, como decíamos, conducen a lo esencial, la tradición. La tradición es el vínculo con lo sagrado, es la dimensión espiritual. Pero nosotros, en este análisis del texto, que indudablemente es vastísimo, no podemos verlos todos, queremos referirnos a un capítulo en particular que aparece aquí en la obra, el capítulo relativo a la tradición mitraica, al mitraísmo. El capítulo relativo al mitraísmo tiene una serie de digamos así, exposiciones sobre la religión de Mitra que se desarrolla en Persia, pero hay un capítulo que nos parece muy interesante, que lo queremos analizar aquí, que es un texto que se titula Juliano Emperador, en donde analiza la figura del emperador Juliano de Roma, calificado, bueno, por la apologética cristiana como el apóstata.
recordemos así brevemente, Juliano fue un emperador que en la época en que el Imperio Romano había adherido al cristianismo, él, siendo cristiano, abjura del cristianismo y quiere volver al paganismo, ¿eh? Y considera el cristianismo como una fuerza subversiva y trata de revitalizarlo en todo el Imperio Romano. Después tiene un reinado breve porque no le va bien como emperador, como militar, ¿eh? En una escaramuza que tiene en Persia, cuando luchaba contra los persas, es muerto así en un combate y prácticamente su proyecto queda totalmente trunco. Y Ébola analiza este detalle, ¿eh? Y yo quiero acá leer y comentar algunos pasajes de la obra. Dice lo siguiente: Juliano el Apóstata escribió un libro que se titula Sobre los dioses y los hombres, ¿eh? Y dice, ¿y este libro dónde lo escribe Juliano? Dice, lo escribe en su carpa militar, ¿eh? O sea, mientras está en expediciones, ¿eh? No es un libro escrito en su casa, ¿eh? Como cualquier libro que se escribe. No, él se dedica a escribir sobre los dioses y los hombres mientras está combatiendo. Y dice lo siguiente, dice, la lectura de los textos mencionados, escritos por Juliano bajo la tienda entre una marcha y una batalla, dice, casi con la finalidad de recabar del espíritu fuerzas nuevas para hacer frente a arduas epopeyas, sirve también para aquellos que siguen sosteniendo la opinión corriente de que la paganidad en sus aspectos religiosos no sería otra cosa que sinónimo de superstición. Bueno, una defensa clara y abierta de lo que fue la religión pagana. Y aunque esto no quiere decir de ninguna manera que Ébola haya sido un pensador pagano, a pesar de que haya escrito Imperialismo pagano. O sea, Ébola fue un autor que supo rescatar del paganismo la tradición metafísica, y eso es lo importante. En efecto, aquello que Juliano le opuso al cristianismo en su intento de restauración tradicional fue una concepción metafísica. Él nos hace reconocer por detrás de coberturas alegóricas de los mitos paganos un contenido de carácter superior. Dice, y agrega, dice, cuando los mitos de contenido sagrado se presentan como irracionales en su contenido, es justamente por esto, que es como si nos dijeran en voz alta de no atenernos a las palabras, sino de investigar y de indagar el sentido escondido de los mismos. A través del ropaje del absurdo existe la esperanza de que, superando el significado corriente y manifiesto de las palabras, se pueda arribar a percibir la sustancia absoluta de los dioses y su pura inteligencia que trasciende todas las cosas que existen aquí abajo. Esto lo decía Juliano mientras estaba en la carpa. Dice, en la revalorización de la antigua tradición romana intentada por parte de Juliano se encuentra la idea esotérica de la naturaleza de los dioses, y el conocimiento de estos es lo que se hace valer. Un tal conocimiento significa realización interior. Los dioses aparecen no como ficciones poéticas o como abstracciones de teólogos filosofantes, sino como símbolos, proyecciones de estados trascendentes de la conciencia. O sea, los dioses tienen un sentido metafísico superior, no son supersticiones, sino son estados superiores de la conciencia, o sea, fuerzas metafísicas que tienen que ser halladas y encontradas adentro de nosotros mismos. Y así, bueno, varias cosas más, pero dice lo siguiente, que es lo que acá a nosotros nos interesa. La potencia a la cual principalmente Juliano le dedica su himno,
dice, el mismo que repitiera con las últimas palabras de su vida al expirar en la misma aurora en un campo de batalla, es Helios. Helios es el sol, pero no como astro metafísico divinificado, sino como símbolo de luz metafísica y de potencia en un sentido trascendente que se manifiesta en el hombre y en los regenerados como mente soberana y como la mística fuerza de lo alto, que en la antigüedad y en la misma Roma, por medio en este caso de la influencia irania, se encontraba en íntima relación con la dignidad del soberano. Este es el concepto propio del gibelinismo, o sea, el emperador concebido como una entidad divina, más que humana. Y dice, es en este marco que se define el significado del culto imperial romano que Juliano quería restaurar institucionalmente en contra del cristianismo. La idea central es que verdadero y legítimo jefe es tan solo aquel que posee una superioridad casi sobrenatural, y es casi como la imagen del mismo Helios, el rey del cielo. Tan solo entonces la autoridad y la jerarquía se encuentran justificadas. El regnum está santificado y existe un centro luminoso de gravedad por un complejo de fuerzas humanas y naturales. Entonces, esta es la idea imperial que ha sido lamentablemente sustituida, y él dice, a partir del cristianismo que ha dividido entre el César y Dios, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios, lo humano con lo divino. O sea, el poder político ya no es más sagrado. O sea, en la medida en que no existe un reconocimiento del jefe de Estado como una fuerza de lo alto, y bueno, la consecuencia natural que va a ser la democracia. Si la soberanía no viene de lo alto, viene del pueblo, de la masa. Entonces la democracia es la consecuencia natural de la desacralización del Estado. Entonces la lucha de Juliano en contra del cristianismo es la lucha, en última instancia, de la tradición en contra del mundo moderno, que en ese momento aparece a partir de la primera fuerza subversiva, que es la desacralización del Estado. Pero ¿esto qué puede significar? Y finalmente dice Evola que, bueno, por más que Juliano formulara estas cosas, como bien sabemos, le fue mal, y las causas por las cuales le puede haber ido mal es que indudablemente, él tiene una frase por aquí, dice, la base existencial de esa época se encontraba ausente, y por lo tanto, para que pudiera volver a recrearse ese sentido superior, se necesitaba, otro tipo de sensibilidad. Dice, la época no estaba en condiciones de llevar a cabo ese ideal sostenido por Juliano. Y si hubiera sido necesaria una adhesión viva, una sinergia de los distintos estratos sociales, la subsistencia de la antigua concepción del mundo en términos siempre vivos. En cambio, dice, había acontecido la escisión entre contenido y forma en la sociedad pagana. O sea, el mismo paganismo estaba en crisis. No es que el cristianismo vino y hizo entrar en crisis Roma, el mismo paganismo estaba en crisis. Entonces, esa fuerza superior que él quería recrear, no había ya posibilidad de hacerlo. Pero termina el texto con un pasaje interesante que nos remite después a otra obra que él va a escribir, que es El misterio del Grial, y que como bien dijimos, en esa obra trata de rescatar la herencia gibelina. Dice, luego de un largo paréntesis que surge luego de la caída del cristianismo, la muerte de los dioses, etc., dice, algo de la antigua tradición tenía que resurgir, cuando, con la aparición de estirpes germánicas sobre los escenarios de la gran historia europea, se pudo hablar de una restauratio imperii bajo la forma del Sacro Imperio Romano medieval. Esto, sobre todo,
si se considera la tradición gibelina, comprendida en función de reivindicar para el imperio, en contra de las expresiones hegemónicas de la Iglesia, una dignidad sobrenatural, no menor que la de la misma Iglesia. Fíjense ustedes. Federico II, Jorge Stauffer. Fíjense ustedes que él ve, digamos así, el análisis de Ébola es el siguiente: el paganismo está muerto y el cristianismo el cristianismo primitivo es la consecuencia de esta crisis, pero el occidente revive en algún momento, y esa revivificación, que esto lo analizará en esa obra El misterio del Grial, va a surgir de una prodigiosa síntesis, de una prodigiosa armonía entre fuerzas que en algún momento contrastaron entre sí. El paganismo y el cristianismo, que contrastaron en ese momento, encuentran de repente una conciliación a partir de la figura del gibelinismo, en donde el cristianismo reconoce en el imperio esa dignidad superior, y Ébola recuerda en su obra Rebelión contra el mundo moderno la coronación de Carlomagno, al cual el Papa corona y luego se arrodilla ante él, porque es como si hubiera generado a través de la consagración un ente superior a lo humano, un ente cuasi divino, sacro, y la feliz coincidencia es esa, que el paganismo influye en el cristianismo y a su vez el cristianismo influye en el paganismo, y la presencia de lo germánico es el elemento vivificante. O sea, se necesitó un elemento extraño, como una cruza, digamos así, para que las cosas cambiaran de alguna manera. Entonces, quizás en estos momentos que nosotros estamos viviendo, en donde la Iglesia Católica ha prácticamente desaparecido, ya con el Papa, que le ha rendido culto a Teodoro Herz en su reciente visita al Medio Oriente, bueno, ya con esto ha quedado plasmado definitivamente, ya no hay más esperanzas, o sea, ya no hay más iglesia. Entonces, puede ser, ¿por qué no? Ante esta posibilidad de que se produzcan resurgimientos a partir de la presencia de fuerzas nuevas, que el contacto que puede existir hoy en día entre el fundamentalismo islámico con el cristianismo y aún con fuerzas tradicionales de la misma paganidad, puedan generar un nuevo renacimiento. O sea, la idea principal que está en Ébola es la unidad trascendente de las grandes religiones. O sea, frente a la anomalía moderna, las grandes religiones tienen que unirse entre sí, no solo religiones, sino tradiciones espirituales. Entonces puede ser, y retomo un poco lo que hemos leído antes, o sea, puede ser que esta nueva circunstancia signifique, ¿por qué no?, un nuevo renacer parecido al que se produjera con el Sacro Imperio Romano Germánico, en un momento de profunda crisis. Bueno, nada más, esto es lo que queríamos decir simplemente.